Todo el mundo sabe lo que es llevarse un buen susto. Pues bien, imagínese cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase. Así se vive con un trastorno de ansiedad. En cuanto a la caracterización, los trastornos de ansiedad presentan una duración de a lo menos 6 meses, pudiendo empeorar el estado de la persona si ésta no recibe tratamiento. Por otra parte, dichos trastornos se desencadenan comúnmente en conjunto a otras enfermedades físicas y mentales. En relación a la sintomatología de los trastornos de ansiedad y fobia, esta será diferente en cada uno de ellos. Sin embargo, todos tendrán en común el agruparse alrededor de un temor, pavor de carácter irracional y excesivo. Es así que cada individuo experimentará de modo diferente cada trastorno y presentará cambios a nivel cognitivo, es decir, nuestro modo de pensar y percibir, a nivel conductual, que es nuestro actuar, a nivel fisiológico, que serán nuestras respuestas físicas, y a nivel emocional. De igual modo, los síntomas de los trastornos de ansiedad y fobia son diversos, por lo que cabe mencionar que Américo Reyes Tica plantea dos grupos sintomáticos, a decir, los somáticos y los psíquicos. Los primeros corresponden a los síntomas físicos, entre los cuales se encuentran los dolores de cabeza occipital, dolor y tensión muscular difusa en diversas áreas del cuerpo, taquicardia, molestias digestivas, entre otros. Mientras que los segundos conforman problemas en el memorizar, olvidos, irritabilidad, temor ante un evento futuro, dificultad para adaptarse y excesiva preocupación por el devenir, enfermarse, morir, enloquecer o perder el control. Es una cita de J. Américo Reyes Tica, 2013, página 36. De manera análoga entre los síntomas patognomónicos se pueden encontrar dos expresiones. Las fisiológicas, donde se encuentran taquicardia, hiperventilación, temblor, sudoración, alteraciones vasomotoras, sensaciones de debilidad y otras somatizaciones. En cuanto a las manifestaciones psicológicas, podemos encontrar desagradables sentimientos de expectación temorosa frente a un peligro inminente e inevitable, vivido en aversión alerta y prolongada tensión. Por tanto, como se puede apreciar en el PowerPoint, estos serían los diferentes trastornos de ansiedad en el DSM-5. El apartado de trastorno de ansiedad en el DSM-4 presenta 12 trastornos que se pueden apreciar en el PowerPoint. No obstante, en el DSM-5 este apartado se ha modificado, entre los cuales se destaca que se agregó el trastorno de ansiedad por separación y mutismo selectivo, los cuales pertenecían al apartado de trastornos con inicio habitual en la infancia, la niñez o la adolescencia. El trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo se eliminan de los trastornos de ansiedad. Por tanto, el trastorno obsesivo compulsivo se incorpora a trastorno obsesivo compulsivo y relacionados, mientras que el trastorno por estrés postraumático y por estrés agudo se incorporan a trastornos relacionados con estresores y acontecimientos traumáticos. Por otro lado, la agorafobia pasa a ser un único trastorno en el DSM-5, eliminando a los 3 subtipos, los cuales corresponden a trastorno de angustia con agorafobia, trastorno de angustia sin agorafobia y agorafobia sin historia de trastorno de angustia. Y finalmente, se agrega también el trastorno de pánico, el especificador del ataque de pánico, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, medicamentos y por último el trastorno de ansiedad especificado. Respecto a la conceptualización de fobia,
Antonella señala que son un miedo patológico, el cual es persistente e irracional en ciertas situaciones, objetos o acontecimientos de carácter incontrolable, por lo que la persona se siente paralizada con la imposibilidad de reaccionar a aquella situación limitante para él. Por consiguiente, entre sus síntomas podemos encontrar la sudoración, la aceleración del ritmo cardíaco, los temblores, los mareos, el vértigo y la taquicardia. En cuanto a su clasificación, en el DSM-5, este comprende la fobia específica, la agorafobia y la fobia social. Sin embargo, cabe mencionar que en términos más generales los tipos de fobias serían la claustrofobia, la homofobia, la xenofobia, la aracnofobia, la hemofobia, entre otros. Ahora, dando paso al diagnóstico del trastorno de ansiedad y fobia, habrán 12 criterios diagnósticos, siendo uno por cada tipo de trastorno. El video presentado muestra un trastorno de ansiedad por separación, el cual en el DSM-5 se expone a los siguientes criterios diagnósticos: miedo o ansiedad excesiva e inapropiada del individuo frente a la separación de aquellas personas por las que siente apego, poniéndose de manifiesto al menos 3 de las circunstancias que se expone en el PowerPoint. Por otro lado, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente. Dura al menos 4 semanas en adolescentes y en niños, mientras que en adultos típicamente su duración es de 6 o más meses. La alteración causa malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral, académico u otras áreas importantes. Ahí nos vemos, ¿ya? Pero hay que repetir un ratito aquí conmigo. Sí, me puse que tengo que llegar temprano, se me va a quedar. No, pero es que sé que igual me estoy como sintiendo un poco mal, por favor. Yo estoy en la semana pasada. Acuérdate que ya vas a la semana pasada. Por favor, no te vayas, por favor. No te vayas. Voy y vuelvo, son 5 minutos. Son 5 minutos. 5 minutos, voy y vuelvo, espérame aquí. Espérame aquí. Espera, 5 minutos. Yo voy y vuelvo, ya. No, pero queda un rato, déjame 5 minutos, voy y vuelvo, te lo prometo. No, ya. Solo 5 minutos, por favor. ¿Voy a aguantar 5 minutos? Solo 5 minutos. Voy y vuelvo, ¿ya? Por favor, no te vayas. Llama a la mamá, no sé, llama a la mamá, pero no creo que te pase nada un poco. Ya. Tú te digo ayer en la próxima. ¿Qué? Espera 5 minutos. Vuelvo. No, lo voy a llevar, la llevo al que lo llevo. Tranquilo. Como se puede apreciar en el video, unos compañeros están conversando acerca de un informe que tienen que realizar. 3 compañeros le realizan preguntas a su compañera. Expectantes de la respuesta de su compañera, ésta se rehúsa a hablar, interfiriendo con el aspecto educativo y comunicación social. La compañera tiene capacidades intelectuales, por lo que el no hablar no se atribuye a una falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en determinada situación social. A esto le llamamos mutismo selectivo, el cual presenta ciertos criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-5 que se pueden apreciar en el PowerPoint. Me gusta la idea. Me gusta harto la idea en todo caso, pero ¿qué opinas? Porque igual escribiste para darle el informe, pues no sé, que no he visto ni yo o algo, porque igual es para elevar tu parte. No quiero hablar. Pero una opinión, está bien, pues. Trabajamos. Ya, pero termine. Pero tranquila, ¿qué te pasa, Cata? Estoy rara hace ya como harto rato. ¿Tú no eras así? ¿Quería hablarlo, no sé, algo? ¿Te molesta a alguien? No, te molesta alguno de nosotros, no sé. Hicimos Ya, si te quieres ir, pero no sé, porque no tampoco te presentáis.
Como se puede apreciar en el video, la persona presenta un miedo o ansiedad a las alturas, siendo así que le es imposible bajar las escaleras. Presenta resistencia, lo cual termina generando un malestar significativo. Por otro lado, su compañero insiste en que baje, señalándole que lleva más de 6 meses con aquel miedo, por lo que se cansa y se va, lo cual está provocando un deterioro social en la vida de la mujer. Esta situación corresponde a una fobia específica, el cual tiene ciertos criterios diagnósticos en el DSM-5 que se puede observar en el PowerPoint. No obstante, es importante especificar el estímulo fóbico. Entre estos están el animal, el entorno natural, sangre, inyección, herida, el situacional u otra. Bien, igual estaba regalado leyéndose los textos y el TV súper bien. Sí, es verdad. Oye, igual es tarde, pues vamos a la clase. Vamos. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué onda? No puedo bajar. Pero vamos, pues sí, igual. Hay que llegar a. Estamos atrasados, ¿no? ¿De verdad no? Pero vamos, ya mira, igual lleva 6 meses así. Es que no puedo, de verdad, te juro que no puedo. Pero es que igual vamos a llegar tarde, pues entonces Basti, tampoco. no, es que de verdad que me pongo nerviosa y no puedo bajar. Es que tampoco podemos estar No, faltando a la clase. no voy a bajar. Ocupemos el ascensor, bajemos por el ascensor. Es que el ascensor está mal hace 2 semanas. Pero no sé, no quiero bajar por la escalera de verdad. ¿Pero por qué? Basti, porfa, vámonos de aquí, no quiero bajar. Ya. Porque me da miedo. Chao, voy. De acuerdo a lo visto, el criterio de diagnosticación de DSM-5 del trastorno de la ansiedad social consiste en que la persona tiene un miedo ante las situaciones sociales, es un miedo y rechazo a ellas, lo cual le provoca tanto esta ansiedad que se manifiesta y trata de actuar de ciertas maneras para que las personas no emitan un juicio negativo ante ella, como puede ser la humillación, la vergüenza o que lo valoren de manera negativa. Se trata de evitar toda situación social y también estas situaciones causan malestares fisiológicos en la persona. Hola Cata, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿Qué le pasó? ¿Qué mal acá? Oye, ¿sabes qué? Hoy vamos a realizar un carrete muy bacán. Sí, así que no sé ¿Qué cómo. hora es? Sí, para que vayas, no sé si quieres invitar a tu amiga. Igual ahora estamos con los tomando. ¿En qué? Anímate. Si estamos todos, estamos parodeando igual ahora. Sí. Ay, ¿ves cómo se prende mal? Los chiquillos son súper simpáticos. ¿Cómo se llama? Linda. Oye, ¿no quería ir? ¿Sabes? Bueno, yo después le escribo por WhatsApp todas las cosas. Ya, pues, Ya, bacán. pues, ahí te mandamos la dirección. Chao, Chao. chao. Oye, linda, ¿por qué no intentas ir? No, ahora sí perdí un poco el miedo de sentir siempre estar rodeado de otras personas. Es que tampoco quiero que estés pendiente y estés preocupada de que a lo mejor no pueda hablar. Y se van a haber conocido. Pero es que todos siempre se van y empiezan a conversar entre todos, pues y yo no sé, Ni siquiera te nace un poquito interactuar. es que se van a reír de mí. Aparte, como que siempre sobre las conversaciones. Siempre todo te da vergüenza. Ni siquiera te fuerza un poquito la tendencia. Sí me esfuerzo, amiga, pero de verdad que me cuesta mucho. ¿Y cómo lo vas a hacer por ir a clase si le dan vuelta a hablar a mucha gente?
Como se ve en la situación, el trastorno de pánico aparece de un momento a otro de manera súbita. Se expresa un malestar intenso tanto en la psiquis como en el cuerpo, porque se manifiestan palpitaciones, aceleración de frecuencia cardíaca. La persona tiene un descontrol o miedo al descontrol, también un miedo a morir, náuseas, sensación de entumecimiento y hormigueo, lo cual le provoca una preocupación a la persona y le hace tener este estado ansioso de pánico. ¿Te sientes bien? ¿Te querés sentar? ¿Sentémonos un ratito? Siéntate. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Voy a llamar a la En el caso del especificador del ataque de pánico, esta aparición también es súbita, como lo puede ser el trastorno de pánico, pero tiene muchos más componentes sintomatológicos que se expresan al mismo tiempo. Es mucho más intenso por la calidad de los malestares que sufre la persona, que también tienen que ver con las palpitaciones, el golpeteo del corazón, la aceleración de estas palpitaciones, la dificultad de respirar, ese miedo a morir o volverse loco, el descontrol que tiene la persona a lo que es su cuerpo y su mente, y todo lo que involucra tanto lo físico como lo psicológico, estando en un estado máximo de malestar. Me cuesta respirar, ayuda, por favor, ayuda, por favor. La agorafobia es el miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las situaciones siguientes. 1. Uso del transporte público. 2. Estar en espacios abiertos. 3. Estar en espacios cerrados, por ejemplo tiendas, teatros, cines, etc. 4. Hacer cola o estar en medio de la multitud. Y 5. Estar fuera de casa solo. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que de escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas de pánico o otro tipo de síntomas incapacitantes o embarazosos. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo y ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad desproporcionados al peligro real que plantea la situación agorafóbica y al contexto sociocultural. El miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. El miedo, la ansiedad, la evitación causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes de funcionamiento, así como existen otras afecciones médicas, enfermedad intestinal, inflamatoria, enfermedad de Parkinson. El miedo, la ansiedad, la evitación claramente excesiva. El miedo, la ansiedad, la evitación no se explica mejor por los síntomas de otros trastornos mentales, por ejemplo, fobia específica o fobia.
De acuerdo a lo visto en el video, el trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad y preocupación excesiva. El individuo le es difícil manejar la ansiedad, debe cumplir con por lo menos 3 de estos síntomas para tener este trastorno. Tiene una inquietud de la sensación de estar atrapado, una irritabilidad, dolores musculares, dificultad para concentrarse o quedarse en la mente en blanco y problemas del sueño, como se ve en el video también. ¿Cómo te fue la prueba? No sé, no. ¿Por qué estás fumando? Un amigo se fumó el hoyo, ¿por qué te dicen que fumó el hoyo, weón? No sé, Ya, weón. pero oye, pero tranquilo. No, pero es que no fuma nadie así, weón. Dale el cuello, weón, nos vemos hace 3 días, weón, me hablé como weón, déjame encima, weón. Ya. No da un mes, sí. ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Eh? Le eché el trago, le eché el trago, le eché ese weón, le eché el trago, le eché el trago. Diagnóstico según DSM-5, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, medicamentos. Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio. Síntomas del criterio A desarrollado durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición de un medicamento. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El trastorno no se explica mejor por un trastorno de ansiedad no inducido por sustancias, medicamentos. Los síntomas anteceden al inicio del consumo de la sustancia y medicamento. Los síntomas persisten durante un periodo importante, por ejemplo, aproximadamente un mes, después del cese de la abstinencia aguda o la intoxicación grave, o existen otras pruebas que sugieren la existencia de un trastorno de ansiedad independiente no inducido por sustancias, medicamentos. Los trastornos no se pueden exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. Los medicamentos que siempre tomo. No tomaste café, nada. No, los medicamentos no. ¿Te llevo alguna parte? ¿Me llevo? ¿Te traigo agua? Criterios diagnósticos según DSM-5, trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. La alteración no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Oiga, porfa. ¿Va a desmayar? ¿Va a desmayar? Oiga, tranquila. Vamos a respira, porfa. Otro criterio de diagnóstico según el DSM-5 para el trastorno de ansiedad especificado nos dice que esta categoría aplica a presentaciones que predominan síntomas característicos que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento de la persona, pero que no cumplen con todos los criterios diagnósticos de otros trastornos de ansiedad. Esta categoría
de otro trastorno de ansiedad especificado se utiliza en situaciones donde el médico decide comunicar el motivo específico del por qué la presentación no cumple con los criterios de un trastorno de ansiedad específico. Algunos ejemplos de presentaciones que puede especificar utilizando la designación otro trastorno de ansiedad específico son ataques de sintomáticos limitados, ansiedad generalizada que no se produce en mayor número de días, de los que no está presente. Decades ago, 34 years ago, at 2 in the morning, on a brown and gold shag carpet, with my body almost literally in this posture and my mind for sure in this posture. I had, for 2 to 3 years, been spiraling down into the hell of panic disorder. It began in a horrific department meeting where I was forced to watch full professors fight in a way that only wild animals and full professors are capable of. And all I wanted to do was to beg them to stop. But instead, I had my first panic attack, and by the time they called on me, I couldn't even make a sound come out of my mouth. And then the shock and horror and embarrassment of that first and public panic attack. I did all of the logical, reasonable, sensible, and pathological things your mind tells you to do. I tried to run from anxiety. I tried to fight with anxiety. And I tried to hide from anxiety. I sat next to the door. I watched its coming. I argued my way out of it. I took the tranquilizers, and as I did all those things, the panic attacks increased in frequency and in intensity. First at work, but then while traveling, and then in restaurants, and then in movie theaters, and then in elevators, and then on phone calls, and then in the safety of home. And finally, even being awakened at 2 in the morning from a dead sleep, already in a panic attack. But this night on that brown and gold shag carpet, this night, as I watched with anxiety waves, my body's sensations was different. This night was even more horrifying, but it was somehow satisfying because I wasn't having a panic attack. I was dying of a heart attack. I had all the evidence for it. I had the weight in the chest. I had the shooting pains down my arm. I was sweating profusely. My heart was racing and skipping beats wildly. And that same spider voice that came up and said, you gotta run, you gotta fight, you gotta hide from anxiety was now telling me, make the call. You can't drive in this condition. You're dying. Call the emergency room. Call the ambulance. This is not a joke. Make the call. And yet minute after minute went by, and it didn't make the call. And I had a sense of leaving my body and looking back at myself there. And I imagined what would happen if I did make that call. Like a series of scenes, little snippets, like in a movie trailer, like when you go to the theater for the upcoming film. I could hear the sound of the emergency responders coming up the stairs, the pounding on the thin, hollow door, the ride in the ambulance, the tubes and wires, the concerned look on the faces of the nurses as they went into the emergency room. And then finally, the last little snippet, the last little scene in this movie trailer
where I suddenly realized what this movie was going to be about. And I looked at it and I said, oh, please, God, not that. Please, please. Because that final scene, lying on the gurney in the emergency room, here came a young doctor in my mind's eye, walking entirely too casually. And as he got close to me, I could see there was a smirk on his face. And I knew what was coming. He got close and he said, Dr. Hayes, you're not having a heart attack. And then the smirk broadened. You're having a panic attack. And I knew that was true. This was just another level down of hell. And a scream came out of my mouth. A weird, breathly, strange sounding thing. It sounded just like this. And as I bounced off the bottom, another door opened. I don't know how long it was, but it was a few minutes later, from a rarely visited but deeply me part of me, from the part of me that's behind your eyes, the more spiritual part, from my very soul, if you want to say it that way. Words came out. I'm pretty sure I said it out loud to no one at 2 a.m. I said, I don't know who you are, but apparently you can make me hurt. You can make me suffer. But I'll tell you one thing you cannot do. You can't make me turn from my own experience. You can't do it. And my then much younger body ached as it stood up. And I could tell from the dried and burning tracks of tears on my face that I had been there a very long time. But I stood up inside a promise. Never again. I will not run from me. I did not know how to keep that promise. To be honest, I'm still learning. I had no idea how to bring that promise into the lives of others. I would learn that only in the work that we would do on acceptance and commitment therapy or ACT, and that was ahead of me. But in those 34 years, not a single day has gone by where I didn't remember that promise. En cuanto al criterio diagnóstico según el DSM-5 respecto al trastorno de ansiedad no especificado, podemos decir que esta categoría se aplica a todas las presentaciones donde predominan los síntomas característicos de un trastorno de ansiedad, que causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social. En el área laboral también, u otra área importante de funcionamiento, pero que no cumple todos los criterios de ninguna categoría diagnóstica de otro trastorno de ansiedad. Es decir, esta categoría también puede ser utilizada cuando el profesional opta por no especificar el motivo del no cumplimiento de los criterios, o cuando no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Como te decía, como me da miedo salir a la calle, también me duele el pecho, no me cuesta respirar, también no puedo dormir, no puedo... ¿Esto te da cuando estás con más gente o...? Sí, me da cuando estoy con más gente, cuando estoy solo, cuando también se separan las personas de mí, mis papás, también, no sé, como que me siento súper mal. Son muchas situaciones en las cuales me da esto. Como también
me cuesta respirar, me da taquicardia, me duele todo el cuerpo, ¿no? Estando como muy tenso. Hay días que también como que me voy así como que me desmayo. Te desmayas. Mira, se nos acabó el tiempo por hoy, pero en la próxima sesión volvemos a hablar de tema, ¿vale? Ya pues. ¿Estamos viendo? No sé qué le pasa nada. Puede ser todo. Podría ser todo lo resonancia posible. Síntomas y diagnósticos. Las quejas más frecuentes asociadas al trastorno de ansiedad generalizada son los somáticos y los psíquicos, dentro de la sintomatología del DSM-5. También los trastornos más frecuentes dentro del DSM-5 son el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada y la fobia social. Una de las terapias más eficaces para el trastorno de la ansiedad es la terapia cognitiva conductual. Esto es por su característica, tanto por el grado de sistematización del proceso para tratar el malestar y por el grado de por las técnicas estructurales que poseen. En la cita de Caballos y Mateos se postula que los trastornos de ansiedad también conforman un grupo de alteraciones donde la aproximación es conductual, o sea, la terapia cognitiva conductual, y inició sus intervenciones sistemáticas con notable eficacia. Eso es respaldado bajo este autor. Tratamos todas las trastornos que hemos tratado anteriormente se puede tratar con esta terapia cognitiva conductual. En el caso, por ejemplo, de las fobias específicas, la exposición es una de las herramientas que ocupa la terapia, que consiste en exponer al paciente ante ese miedo que tiene, y obviamente de una manera totalmente progresiva, en tanto, por ejemplo, si tiene un miedo a algo como que es un objeto, se va haciendo de manera progresiva. Si tiene un miedo ya como un poco más inalcanzable, como es el miedo por ejemplo, si por ejemplo tiene un miedo a un objeto, se va haciendo de manera progresiva. En cambio, si tiene miedo a volar, se hace una exposición mediante tanto como simbólica para tratar de acercarse a este objeto de miedo. También está la combinación de la estructuración cognitiva, que consiste en identificar los pensamientos negativos que conllevan a tener estos trastornos de ansiedad y tratarlos de manera totalmente estructural, de acuerdo a la terapia cognitiva. También la técnica de escala de habilidades sociales, que es un test que identifica las habilidades sociales que tiene el paciente para poder darle las herramientas para poder darle las herramientas adecuadas para enfrentar el problema. Y este proceso se puede acompañar de la relajación aplicada, que consiste con ayuda del terapeuta a que el paciente llegue a un estado de relajación. En el caso también de la fobia social, también sirve la terapia cognitiva conductual, que es todos los procesos que he mencionado anteriormente, pero también se puede usar fármacos. Dentro de esos fármacos está el ISRS, que son las fluoxetinas. Dentro de las benzodiazepinas está la aplazolam, y en el IMAO, fenelcina. Pasando también al trastorno de ansiedad generalizado, sirve también la terapia cognitiva conductual, tanto como los fármacos. Los dos son igual de eficaces. En el caso de los fármacos están los antiepilépticos, como la pregabalina y la tiagabina. En cuanto al contexto chileno, podemos decir que los trastornos de ansiedad y fobia a nivel nacional tienen una prevalecencia considerable en nuestra población, lo cual se ve corroborado en los estudios del Ministerio de Salud de Chile, en que se expresa que un 30% de la población nacional mayor a los 15 años de edad habría presentado alguno a lo largo de su vida. Dicho esto, es que los trastornos de ansiedad
en nuestro país constituyen uno de los trastornos más comunes, esto dado que conforman el grupo diagnóstico más frecuente, es decir, un 18,9%, lo cual devela, a su vez, el análisis por patologías específicas en que se da la prevalecencia de los trastornos de ansiedad por separación con un 9,5% y el de ansiedad generalizada con un 9,2% dentro de un total. Finalmente, a modo de reflexión grupal, consideramos que los trastornos de ansiedad y fobia se han vuelto comunes en nuestra sociedad, debido al agitado ritmo de vida al que nos vemos expuestos día a día. Esta agitación diaria conlleva una falta de responsabilidad para asumir las decisiones, lo cual desencadena un estrés constante en el sujeto. Adicionalmente, los jóvenes de nuestra sociedad están funcionando en base a mecanismos de huida que se pueden manifestar psicopatológicamente en forma de trastornos ansiosos o fóbicos. Por otra parte, creemos que la ansiedad no solamente debiera ser vista negativamente, ya que ésta puede movilizar las operaciones defensivas del organismo, por lo que cumple un rol fundamental en la capacidad de supervivencia y adaptación del sujeto. Sin embargo, cabe destacar que la visión negativa que se tiene de esta se debe en cierta medida a que los pacientes que sufren estos trastornos muchas veces no son correctamente identificados ni reciben un tratamiento adecuado. Adicionalmente, no todas las personas presentan los mismos síntomas y los niveles de intensidad con que se presentan variarán acorde a su predisposición y susceptibilidad. Por ende, se debe aprender a convivir con la ansiedad y la fobia a fin de que no nos veamos incapacitados ni perdamos nuestra operatividad. En la película Copycat se muestra el caso de una detective la cual está intentando averiguar una serie de crímenes que están ocurriendo en una ciudad de Estados Unidos. Ella, a raíz de uno de esos seguimientos, es intentada asesinar, por lo cual crea un grave caso de agorafobia, en el cual ella no puede salir de su departamento, dado que teme estar en cualquier lugar en el cual no pueda estar segura. La agorafobia es un caso de trastorno de ansiedad. Jonathan, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe. Vamos, Garland, John Quincy Adams, Martin Van Buren. La policía desconcertada ante la muerte de una tercera mujer. ¡Idiota!